Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Bueno amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que gracias a su red de 45 canales de televisión nos permite distribuir de manera periódica este espacio durante varios años. En esta ocasión y frente a las circunstancias que el país está atravesando, vamos a analizar temas de coyuntura nacional, temas de mucha preocupación, temas de proyección para el país, y justamente nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, quien conoce mucho sobre el tema y en estos días ha tenido varias intervenciones en medios de comunicación con claros planteamientos en beneficio de la sociedad civil, en beneficio de los protestantes también y en beneficio del Ecuador, que es lo que todos aspiramos. Rodrigo es dirigente gremial, expresidente de la Cámara de Agricultura, además de eso es analista agropecuario, económico y político. Qué gusto, Rodrigo, que nos acompañes. Bienvenido a SECREA. Estimado Roberto, muchísimas gracias. Un gusto saludar a todos quienes nos escuchen y nos miran en las diferentes provincias. Perfecto. Es un honor que nos acompañes y yo creo que es interesante analizar en estos 30 minutos que vamos a conversar la apertura y la entrega de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se esperaba que apacigüe las aguas, pero no fue así. Más bien incrementó la agresividad de las protestas indígenas e impulsó una traición, que es lo que se ha visto y se ha catalogado por parte del sector indígena, a una negociación previamente establecida. Yo creo que acabas de topar un tema importante. O sea, el gobierno ha hecho varias concesiones y comenzando por la última, fue el pedido de que se entregue la Casa de la Cultura, que nunca estuvo en ninguna mesa, ninguna lista de pedidos. De hecho, había una lista de 10 pedidos, de los cuales algunos yo creo que hay que analizarlos a profundidad y creo que y debería haber una mesa de negociación en donde se explique por qué sí, por qué no, o cómo solucionarlos. Pero el tema de la Casa de la Cultura y los otros 4 pedidos del señor Issa que realizó un par de días atrás, pues ya son adicionales a los 10, y lo que estamos viendo es que a medida que el gobierno le da concesiones, el lado en donde el señor Issa directamente está dirigiendo, está siendo cada vez más radical, en donde los efectos hacia la producción primaria, y esa es la parte que en lo personal más me duele. Vemos cómo los productos alimenticios en el campo se pierden porque no los permiten sacar. Y vemos también, lamentablemente, videos en donde cuando los sacan, pisan y aplastan los tomates, destruyen los brócolis, y no Botan la hablo leche. La leche se está botando y se han botado, yo no sé cuánto, porque duele ver que un país que produce alrededor de 5 millones de litros de leche al día, 5 millones 700, más o menos hay un 10, 15, 20% de la producción que al inicio de la pandemia ya no estaba llegando a los mercados. Entonces, ¿qué está pasando con toda esa producción? Con los quesillos que se están haciendo, con el queso fresco que se hace en el campo, que tampoco llega a los consumidores, también se están dañando. Ahora, es fácil con todo esto. Bueno, vamos a comentar esto de media hora sobre el tema, pero es fácil interpretar que Leonidas Issa obedece a una agenda que intenta desestabilizar la democracia e incluso derrocar al gobierno. A ver, Leonidas Issa lo ha dicho expresamente, o sea, no voy a especular. Y si yo combino un poco las frases que ha utilizado en sus redes sociales y combino un poco las frases que se mantienen en el libro El Estallido, Leonidas Issa lo que busca es hacerse del poder para llegar al gobierno todo esto a través de la violencia. Eso no es un tema de especulación, eso lo ha dicho él mismo. O estimo que él está escribiendo sus tweets o alguien le está ayudando, trasladando su pensamiento, al igual que el libro. Entonces, eso está claro y específico. El tema de los niveles de violencia que estamos viviendo son extremadamente preocupantes, porque así como está afectando a la parte primaria, a quien dice defender que les está bloqueando la salida de sus productos, también está bloqueando al otro lado, que también dice defender, que es a los consumidores, porque dice que queremos alimentos más baratos en las ciudades.
pero si no permite que los productos lleguen a las ciudades y estos se estén dañando, solamente son algunos que pueden llegar que se están vendiendo muchísimo más caros. Entonces, ¿quién está ganando aquí? Nadie. Ahora, a eso se suma la expresión textual de la dirigencia indígena, cuando plantea que no regresarán al campo con las manos vacías. ¿Qué es esto? Amenaza, sentencia, entendiéndose de que el sector indígena es solamente el 6.3% de la población. Yo no quiero mencionar si es que es del sector indígena solamente o es del 6% de la población. Yo aquí sí quiero ser enfático porque sí, en lo personal me molesta mucho cuando hay epítetos en contra del indigenado, porque aquí estamos afectando no solamente al indigenado, estamos afectando al campesinado también, donde también se refleja ese país de Ecuador multidiverso, como dice la Constitución, pluriétnico, pluricultural y plurinacional. A todos quienes me están escuchando, a todos quieren buscar la paz y la solución a los problemas, a manifestarse, cada uno en sus ciudades, cada uno en sus cantones, cada uno en sus barrios, de ser el caso. Pero evidenciemos que el Ecuador requiere reactivarse y que lamentablemente está funcionando. Y solamente quiero dar algunas cifras de las concesiones que el gobierno ha realizado. En el junio del año pasado se pidió el congelamiento de combustibles. Se lo ejecutó en el mes de octubre. Y se lo ejecutó en el mes de octubre cuando se congeló la gasolina extra, eco y diésel, los principales de consumo. Ya hay quienes utilizan vehículos de alta gama que quieren que se les congele la super. Personalmente no estoy de acuerdo. Pero Tampoco. ese congelamiento le va a representar al Ecuador más o menos 3.000 millones de dólares en este año 2022. 3.000 millones de dólares que van a salir de alguna parte. Y los gobiernos no producen, los gobiernos recaudan. Entonces, lo que el gobierno te entrega como subsidio siempre ha salido del bolsillo de los ciudadanos a través de impuestos. Entonces, tomemos nota de este detalle. Luego, el decreto 457, donde se habla del subsidio a la URIA y otros subsidios más, ese decreto estamos hablando que puede tener un costo aproximado de 500 millones de dólares más. A eso ya vamos en 3.500. Vamos al siguiente paso. Estos 12 días de paralizaciones le están costando al país entre 400 y 500 millones de dólares en lo que al sector formal de la economía respecta. Pero tenemos al menos un 50% de informalidad. Pero entonces, lo que es cuantificable claramente, ya estamos en alrededor de 4.000 millones de dólares de costo para el país. Tenemos el oleoducto parado. Decimos que somos un país petrolero, pero no dejamos que el crudo se fluya hacia la venta. Entonces, si el crudo no sale, es igual que la leche. Crudo que no sale, crudo que se pierde, porque es una oportunidad que se pierde. Ahora, estos temas que tú mencionas son de sentido común. La lógica nacional, la lógica ciudadana, un joven, un adolescente ya entendería estos aspectos. No se diga el sector profesional, los dirigentes políticos, los empresarios lo entienden. Pero ahí viene también la suma de ciertos intereses, y me permito calificarlos circenses, de varios sectores políticos, como ahora vemos UNES, o dicho entre paréntesis, la Revolución Ciudadana, que a partir de hace pocas horas empezó con la campaña de mi cargo a disposición de mi pueblo. ¿No es cierto? Porque ellos, ¿qué es lo que quieren? Plantear la posibilidad de que se vaya o el presidente o la asamblea. ¿Es momento de estas jugarretas políticas? A ver, te comento algo y yo creo que ese voy a llegar como al tercer punto, pero también me incomoda ver cómo gente que está tratando de pescar a río revuelto para ver cómo se visibiliza para la candidatura del año 2023. Exactamente. Que lo veo peor todavía, porque en último caso, los procesos del artículo 130, que implica la muerte cruzada desde la Asamblea hacia la presidencia, que hay que cumplir un procedimiento, está en la Constitución. El 148, que es el decreto ejecutivo para que el presidente elimine la Asamblea, está en la Constitución también. Y es la muerte cruzada en ambos casos, la uno desde la Asamblea, la otra desde el Ejecutivo. Son mecanismos que están viables. Y la realidad del Ecuador, para mí, yo creo que hay un tema previo. El presidente, no sé
cuál es la razón, motivo o circunstancia que no ha firmado, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. Porque lo que acabamos de ver en la zona de la mitad del mundo, cuando capturan a los militares, hay una emboscada a los militares, en donde 17 militares resultan gravemente heridos, camiones quemados, alimentos perdidos, y lo único que estaban haciendo esos militares era transportando maquinaria para despejar y limpiar las vías. O sea, no es que estaban ni siquiera haciendo fuerza Armamento, de choque. No, así no, es. no. Pero por otro lado, sí vemos armamento y sí vemos fusiles de asalto en el lado de los manifestantes, y sí vemos cómo un policía, perdón, un manifestante es impactado por perdigones que utilizan los manifestantes y los hemos visto en muchos videos. Hoy en día, tratar de tapar el sol con un dedo, como se podía hacer hace 40 años, es muy difícil, porque todo ciudadano con un celular es un reportero en potencia y se reporta a cada rato. Nuevamente ataques a la Fiscalía, nuevamente ataques a la Contraloría. Son ataques simbólicos. Pretender ataques a la Asamblea Nacional. Y tú lo has dicho, el gobierno hace concesiones, entrega la Casa de la Cultura y a diferencia de bajar la intensidad, se incrementa la intensidad. Y ya se reunieron en la Casa de la Cultura y ya está evidenciándose también que el discursillo, y perdón que lo menosprecie al comentario, pero es el discursillo de los infiltrados, está quedándose cada vez sin piso. A esto se suma a lo que tú acabas de mencionar. La CONAIE planteó 10 puntos. Todo el Ecuador sabe que la CONAIE plantó 10 puntos. Yo no sé si los integrantes de la CONAIE comprendan a profundidad los 10 puntos, pero parecería que de no cumplirse, seguirán con este agresivo levantamiento, a pesar de que el gobierno en varias ocasiones ha invitado al diálogo, ha cedido, y como acabas de mencionar, y vale la pena recordarlo, se entregó ya las instalaciones de la Casa de la Cultura. ¿Qué pensamiento sobre eso? Yo creo que el gobierno, a ver, aquí sí yo me tomo la libertad. Yo creo que el gobierno, si es que está realizando conversaciones y la entrega de la Casa de la Cultura fue en base a un acuerdo previo, el gobierno sí debería evidenciar, vamos a entregar la Casa de la Cultura porque hemos acordado con fulano, con sutano, con mengano, este punto, que no es la solución a todo, pero ya hemos llegado a este acuerdo. Porque las declaraciones del ministro Jiménez lo que nos dan a entender es que quedó abierta la opción para que la CONAIE de buena voluntad baje las armas, cuando no quedó claro si hubo o no hubo conversaciones en función de la entrega de la Casa de la Cultura. Yo creo que esto de aquí sí es necesario tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional, porque claramente estamos evidenciando que el Ecuador está bajo ataque terrorista. Ahora, podría ser que esto marcó el detonante de dos aspectos. El primero, la captura que tuvo Leonidas Issa días atrás al inicio de las protestas, o tal vez el entendimiento por parte de ellos, del sector indígena o de quienes están protestando, de que esto es originado por una lucha de clases y no de protestas o de propuestas. A ver, no creo que es una lucha de clases, yo creo que es un discurso de lucha de clases utilizados para fines particulares. Porque yo también, a ver, yo me he criado en las zonas rurales y campesinas, y en las zonas rurales y campesinas tenemos indígenas, y tenemos mestizos, y tenemos cholos, y tenemos montubios en las zonas de la costa, y tenemos gente de raza negra, y ha habido convivencia más bien pacífica, y más bien el mestizaje se ha ido ahondando, se ha ido cada vez es más, no es como en otros lados donde los unos están por un lado y los otros están por otro. Aquí hay un claro mestizaje. Y los mismos jóvenes que provienen de una raza indígena vienen desde hace rato a venir a vivir a las ciudades donde también ante el convivir con más mestizos, pues se mezclan y se interrelacionan. Entonces, tenemos que reconocer a este Ecuador pluriétnico. No podemos seguir creyendo que los unos son los que valen y los otros no. Y hablo de esto en términos transversales, sean estos blancos, negros, cholos, mestizos, indios, indígenas u otros. Entonces, yo creo que esto de aquí, este es más bien me parece que este concepto de la lucha de clases tiene una vinculación directa
hacia un libreto de la izquierda extrema de hace 40 años, de sostener la lucha de clases para mantener la confrontación social y creyendo que a través de la confrontación se construye desarrollo. Emprendedores, gente que hace sus esfuerzos para sacar sus productos y vender y hacerse su día a día. Solo están siendo los más afectados. El productor campesino está partido. La gente El que de la trabaja todos camioneta, los días. la gente que hacemos trabajo a diario. La situación es cada vez más compleja y no estamos viendo un resultado ni un norte. Sí vemos, y tengo que decirlo claro y fuerte, sí vemos concesiones desde el lado del gobierno y no estamos viendo ningún tipo de flexibilización, si cabe el término, del lado de los manifestantes. Y por el contrario, lo que vemos es una radicalización de los manifestantes hacia y en contra del pueblo ecuatoriano, porque el bloquear alimentos es en contra del pueblo, no es en contra del gobierno. El bloquear combustibles para que la señora pueda usar su tanquecito de gas doméstico para cocinar es en contra del pueblo. No permitir que salgan las lechugas, la leche, que no llegue el alimento para los pollos, es en contra del pueblo. El señor Isa, como dirigente cara visible de esto, se está yendo en contra del pueblo ecuatoriano, porque está afectando a la gente que quiere producir, a la gente que quiere trabajar, a la gente que quiere desarrollar la buena o mala actividad que tenga, hablo en el marco de la ley, porque sí parecería que el financiamiento que se está suponiendo que hay aquí de un narcofinanciamiento, parece que es cierto. Y eso nos preocupa. Y eso nos preocupa como Estado ecuatoriano, nos preocupa como ciudadanos. Porque el Ecuador quiere vivir en paz. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero poder trabajar, poder sacar mis productos a la ciudad, de pronto poder mejorar el nivel de producción, poder industrializar la leche en pequeña escala, porque no es que soy un gran productor, pero tengo algo, poder industrializar, poder educar a mis hijos en un país tranquilo. Eso es lo que queremos todos. Y en donde sí se requiere una ley de uso progresivo de la fuerza para combatir la delincuencia con una forma más expedita y clara, donde sí se requiere un mejor acuerdo con países como Estados Unidos, de ser el caso, para reforzar los sistemas de inteligencia, radares y combatir el narcotráfico, donde sí se requiere más acuerdos internacionales para que los productores, grandes, medianos y pequeños, que consolidan los volúmenes de exportación para llegar a Europa, a la Asia, ya esperemos que la guerra Rusia-Ucrania vaya minimizándose, pero que puedan llegar a esas zonas, a Estados Unidos, puedan seguir saliendo, así como los productores de helados de Salcedo estaban exportando, como los productores de pitahaya. No hay, son pequeños productores, la gran mayoría, consolidan producción y se exporta. Entonces, estas manifestaciones que ya las vivimos en octubre del 19, que las estamos reviviendo en junio del 22, con mayor intensidad y mayor violencia, lo único que hacen es dañar a la sociedad en su conjunto, dañar a la gran mayoría de ecuatorianos para beneficio, no de un grupo de la comunidad indígena, sino para dañar, para ver cómo se benefician un grupúsculo, como decía un fulano años atrás, que quieren hacerse del poder a través de la violencia. Ahí viene un detalle adicional con lo que acabas de mencionar, Rodrigo. ¿Qué pasa con estos dirigentes? No sé si son políticos, no sé si son mediáticos o no sé si son dirigentes de redes. Y dando nombres porque es público, como la señora Lourdes Tibán, Salvador Quispe, Yacu Pérez, Guadalupe Llori, que se han dedicado en estos días no a marchar, sino a hacer campañas mediáticas, obviamente en beneficio de las próximas elecciones o de posicionar su imagen frente a los eventos de la última temporada. ¿Qué decir de eso? A ver, creo que, y esto no voy a hablar de solamente Guadalupe o de Lourdes o de ellos. Creo que hay un grupo más amplio que está viendo cómo posiciona su imagen para las próximas elecciones. Yo creo que no es muy, es válido, creo que están utilizando un momento, pero no creo que estamos en un momento para que el país esté preocupado de ver qué pasa con las próximas elecciones y quién está más.
En el caso particular, y este sí es un tema que me ha llamado mucho la atención y lo conversé días atrás con Jorge Herrera, ¿qué ha pasado con Lourdes Tibán? Lourdes Tibán hace unas 3 semanas atrás estaba peleada a recontramuerte con Leonidas Issa, porque según se decía en Cotopaxi, le habían robado la elección para ser candidata a alguna dignidad de la provincia en 2023. ¿Ya? Y ahora bueno, hasta hace una semana era la mejor amiga. Escuché un video, y la Lourdes tiene una voz muy típica, muy conocida, un video en el cual la Lourdes pedía desalojar vías y que ella misma llamaba a la policía. Entonces, ahí ya con respecto a Lourdes, a quien le tengo un gran aprecio, pero sí estoy completa y absolutamente perdido de a dónde mismo va. El caso de Guadalupe Llori, pues ella ha sido destituida de la Asamblea y fue ella quien convocó a la sesión Así para es. las famosas amnistías en Manada, ¿no? Ahora, un detalle, el gobierno ha demostrado que no estuvo preparado políticamente para este tipo de adversidades. Tal vez el gobierno pensó que todo iba a ser color de rosas. Tuvo el primer año, el resultado exitoso de la vacuna, nadie va a desconocer eso sobre el COVID-19, pero la estrategia política, ¿estuvo bien planteada o no hay políticos que le rodeen al señor presidente de la República? Yo no quisiera mencionar de esto, no estoy cerca del gobierno. Hemos visto ahorita solamente la salida del secretario de Comunicación, donde sí podríamos hablar de falencias, y sí creo que, como lo mencioné aquí, si hubiéramos comunicado que si había o no había algún tipo de acuerdo o algún tipo de negociación para entregar la Casa de la Cultura, hubiéramos podido empoderar más a la ciudadanía. Y empoderar a la ciudadanía implica que esté consciente de que esto le está haciendo daño, que esté, bueno, que lo siente, no es de eso, pero que esté claro que hay que buscar soluciones a los problemas y estar conscientes que más allá de los discursos que a veces emite Leonidas Issa en redes sociales, donde parece ser un tipo muy conciliador, pues cuando está ya en las manifestaciones, más bien es alguien que está metiendo leña al fuego con combustible permanentemente. Yo creo que ahí sí la falencia del gobierno ha sido comunicación y yo creo que esperemos que vaya corrigiéndola, y porque eso creo que es un tema urgente, porque aquí no está en juego la presidencia del señor Guillermo Lazo o el liderazgo del señor Issa o no liderazgo del señor Issa, o si el señor que está en alguna parte del mundo está coherente o incoherente, más pasado incoherente, sino aquí estamos hablando del Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano no es el gobierno que lo administra de manera temporal cada 4 años, sino el Estado ecuatoriano somos nosotros, los ecuatorianos, que día a día estamos trabajando para buscar sacar a este país adelante, el de los medios de comunicación que están tratando de informar, algunos con un sesgo hacia un lado, otros con otro sesgo, y el ciudadano decide a cuál le quiere escuchar. Pero esos medios de comunicación también han sido atacados en estos días. El comerciante, el ciudadano de a pie que le han dañado su negocio, que le impidieron llegar a su lugar de trabajo, que le, que le quemaron su taxi. Estas manifestaciones están dañando a ese grupo humano que nada tiene que ver y que no tiene por qué verse afectado por este tipo de acciones que ya más caen en el lado del terrorismo que de la manifestación o protesta social. Hay dos temas y finalmente, mi querido Rodrigo, hay dos instituciones en el país de muchísima importancia. La Conferencia Episcopal se compromete a impulsar un diálogo con veedores nacionales o extranjeros o nacionales y extranjeros. Y por otra parte, la Asamblea Nacional del Ecuador, que claro, justifican sus sueldos mensualmente, pero los resultados que hubiésemos esperado los ecuatorianos frente a este momento, hasta el momento, hasta este instante nos llegan. ¿Qué opinión finalmente sobre este detalle, mi querido Rodrigo? Yo sumaría el tercer lado, el grupo Esquel también liderando 300 organizaciones de sociedad civil también plantearon apertura al diálogo. El presidente inmediatamente aceptó la posibilidad de este diálogo y seguimos esperando respuesta de la CONAIE y la única que tuvimos fue a los 10 puntos sumo estos 4 más. Es evidente que no quieren diálogo, eso está clarísimo a toda luz, pero sí están haciendo mucho daño, lamentablemente. Eh,
Yo sí creo que el diálogo tiene que ir en varios ámbitos. El diálogo tiene que cubrir el sector de la parte económica, con una explicación del por qué sí, por qué no, qué implica los subsidios. Y obviamente podemos bajar por decreto el precio del diésel a 50 centavos, va a poner un número así al azar, y nos quedan, el diésel internacionalmente está a $4. Si le bajamos a 50 centavos, tendríamos $3.50 que alguien tiene que pagar. ¿Quién paga eso? El gobierno. ¿Y el gobierno de dónde lo paga? De más impuestos. Claro. Entonces, tenemos más afectación. Entonces, los subsidios terminan siendo un boomerang que termina golpeándole más que al gobierno, le termina golpeando al ciudadano. Y las deudas que se adquirieron a finales del gobierno del presidente que está en el ático, precisamente fueron los que se refinanciaron en el gobierno del presidente que ahora está en este país, en Paraguay, donde no hay extradición. Y ahora tenemos que seguir financiando, pero ya, no, ya el Ecuador no puede seguir endeudándose, no podemos seguir sacando deuda. Entiendo que hay que poner la casa en orden, pero también entiendo que hay que tener un equilibrio entre poner la casa en orden y el gasto social, porque como lo mencioné, el tema del decreto de emergencia sector de salud debió haber sido hace varios meses atrás y no por presiones, sino por responsabilidades. Y ahí sí hay un tema Muy, claro. muy claros los conceptos y las ideas que nos comparte Rodrigo. Es importante que todos los ecuatorianos vayamos tomando conciencia de lo que está sucediendo en beneficio de un solo Ecuador. Lo que planteamos como medios de comunicación, como se crea como este gremio, que representa la televisión ecuatoriana, es una democracia totalmente transparente, que siga respetando las libertades, incluso de poder caminar en paz en las ciudades y protestar con toda la responsabilidad del caso. Mi querido Rodrigo, te agradecemos mucho por acompañarnos en SECREA y a ustedes, amigos, como todas las semanas, muchísimas gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.